Estás escuchando el podcast de la Cueva del Fan. Bienvenido a la manada. Bienvenidos todos, buenas noches, ¿cómo están? Bien, primero que nada, muchísimas gracias por venir. La verdad, nos la vamos a pasar increíble. Por favor, antes de presentar y entrar, si hay alguien que falta por el boleto, por poner su boletito en el depósito, encárguense, ahí está. Lléguenlo, al terminar el programa vamos a hacer el sorteo. Bueno, señor Mauricio Gutiérrez, por favor, ¿dónde lo podemos encontrar aquí en el Alboa? Por favor, preséntese. En Alboa, gracias a Alboa y a la Cueva del Fan. En Twitter me pueden encontrar @mgutierrezNFL, en Facebook el fanpage Estadio Fantasy. Perfecto. Señor Chato Romero, salude a la manada. Bandita, muy buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto tenerlos aquí con nosotros. Se van a pasar increíble y espero que disfruten todo esto que preparamos para ustedes. José Ramón Yaca, bienvenido de vuelta. Hola amigos, ¿cómo están? Un placer estar de regreso en este podcast. Feliz de la vida, bienvenidos todos. Perfecto. Bueno, para los que no saben, el programa de hoy va a ser estrategias del draft. No vamos a hablar mucho de jugadores, ni de la lesión de fulano sutano. Aquí la idea es que ustedes salgan con herramientas para que lleguen a su draft en perfecto estado, ¿no? No quisiera comenzar sin antes agradecerles, por favor, salud, señores. Salud. Salud. Y bueno, vamos a empezar. Mau, háblame de cuál es la estrategia que tú implementas cuando vas a tener un draft. ¿Qué es lo que más te interesa o lo que más estás buscando en el momento de hacer un draft? Mira, mucho hablamos y entre la comunidad de fantasy tenemos que el zero wide receiver, zero running back. Me parece que una de las cuestiones más importantes es, si bien estructurar tu draft en base a la estrategia que se adecue a lo que crees o a la manera en que quieres construir tu roster, me parece que lo más importante es estar listo para mandar esa estrategia a la basura en la primera ronda. Porque si no, empieza a afectarnos mentalmente. Híjole, tengo mucho valor de wide receiver, pero yo quería empezar con 2 running backs. Y entonces empiezas a hacer reaches y luego mentalmente te afecta y empiezas a regarla totalmente en tu draft. Entonces, tienes que estar con esta flexibilidad para, a pesar de que todo tu research y todo meses previos, zero wide receiver, muy fuerte con running backs, no importa. Si te llega valor de wide receivers, ve con ellos. ¿Alguien aquí tiene algo que agregar? Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Mau. A mí, fíjate que algo de las cosas que creo que no tienes que hacer en un draft es entrar en pánico y descomponer todo lo que llevas años planeando, o bueno, meses planeando o investigando, simplemente porque una persona que iba antes de ti escogió al jugador que tú querías. Entonces, entras en un modo de pánico en el que tomas una selección súper tonta que ya después va a tener repercusiones súper graves en tu estrategia. Entonces es importante estar dispuesto a desechar tu estrategia, pero nunca entrar en pánico simplemente porque la estrategia que traías no es como se dieron las cosas en el momento del draft. Sí, voy de acuerdo. Aquí lo importante es tener esa flexibilidad que dice Mau y entender más el valor de los jugadores. Y para los que tienen, sé que esta mesa por allá va a ser un draft esta noche. Lo importante es que ustedes tengan a sus jugadores por categorías más que el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen un grupo de jugadores por categoría, va a ser mucho más fácil poder tomar una decisión. Si ese jugador que tenías tú ya listo para agarrarlo, lo agarraron justo antes que te llegara, ¿no? Y eso va a otro tema. Cuando agarras o haces un pick en pánico, normalmente lo acompaña otro pick en pánico, porque estás tratando de reponer el cactus que acabas de dejar una ronda atrás, ¿no? Adrián, me quiero salir un segundito del guión, porque creo que hay un paso cero antes de todo lo que estamos platicando. Ese paso cero es, no olvídense que esta es una celebración entre amigos, ¿okay? Entonces, tampoco quiero que piensen que soy un alcohólico y demás, pero creo que ese paso cero es prepararte para saber qué vas a tomar durante el draft, cómo vas a convivir,
qué cerveza vas a llevar, qué whisky, qué ron, qué tequila y demás, porque al final es una celebración entre amigos y te la tienes que pasar bien. Miyaka, estoy totalmente en contra de lo que acabas de decir. Por experiencia propia se los digo, el alcohol y los drafts de fantasy fútbol no se llevan absolutamente para nada. Quizá... Podemos encontrar espérame, opiniones. espérame, no, Cheto. O sea, para grabar un podcast no importa, ¿no? Ahí está, no importa, venga, sin problema. Pero a la hora de tomar decisiones, digo, cada quien se conoce y sabe cuánto lo afecta el alcohol, ¿no? Quizá ya a ronda 3 llevas un 12 y vas a empezar a cometer errores porque vas a querer jugadores que igual se deben de ir en sexta ronda y tú los vas a empezar a tomar en tercera por miedo o por gusto, porque Curtis Samuel, me encanta Curtis Samuel este año, vamos a tomarlo en cuarta ronda, hay que arriesgar. Estás hablando de que te envalentona el alcohol. Exactamente, ¿no? Y empiezas a tomar decisiones erróneas haciendo reach de gente o de jugadores que no, su ADP no concuerda con Te voy a decir con por el qué, momento. por qué propongo este paso cero, Bueno, digo, y es experiencia muy personal. claro. Tengo alrededor de 7 campeonatos de fantasy. No estoy presumiendo, pero tengo 7 campeonatos. En la liga que comparto con Adrián y con Chato, hace un par de años llegué, en el mejor de los casos, crudo a este fantasy. Estuve consciente la mayoría de las rondas, pero quedé campeón. O sea, al final hice un draft bastante del corazón, Ok. Agresivo. agresivo también, que se vale. Pero bueno, al final un poco lo que hoy es una celebración entre amigos y es el afán un poco de tener este draft, ¿no? Y Lo esta entiendo experiencia. perfectamente. Sí, yo el alcohol lo dejo para la ronda 15 y 16. Sigan el Sí. consejo de Mauricio. No, yo sí digo que sigan el consejo de Yaka. ¿Por qué? Porque independientemente que llegas en el mejor estado de iluminación o no, En tu estado zen. en tu estado zen, definitivamente lo más importante del día del draft es que es una fiesta. Al final del día esto es un juego y se hace para disfrutar y esto es viva prueba de que es un evento para jugarlo entre amigos. Y en la liga que el alcohol corra como río bravo, pues adelante, ¿no? Me queda claro, pero si Yaka sabe que draftea mejor en estado de ebriedad, que lo haga. Y eso no es cierto. Bueno, Yaka sabe agarrar mejores picks de la agencia libre. Pero bueno, y ese que es esos otro no los punto. o sea, el waiver no lo maneja en estado de ebriedad, ¿estamos de Por acuerdo? supuesto. Bueno, ahí Por está la supuesto, clave por de supuesto, Yaka. ¿no? El 90% de las veces. Bueno, yo quiero seguir con un término para los que no entienden muy claro el tema del ADP contra rankings. Creo que puede ser un tema confuso cuando la gente habla de ADP y cuando la gente habla de rankings. Incluso hoy por hoy está de moda el tema del SR, que es el ranking de expertos, ¿no? El Consensus Experts Rankings. Por favor, explíquenos o dígame cuál es la diferencia. Chato, tú, please. Mira, el ADP son siglas que representan Average Draft Position, la posición en la que se está seleccionando ese jugador en una mezcla de miles o cientos de miles de drafts alrededor del mundo y que varias plataformas recopilan para poder tener un estimado de cuál es el valor que la gente en general, los que jugamos Y la fantasy tendencia, fútbol, ¿no? la tendencia de la posición en la que están siendo drafteados. La contraparte es un ranking. Un ranking generalmente, ustedes lo pueden consultar en páginas en la NFL, en Yahoo, donde jueguen En fantasy, estadiofantasy.com. en la cueva del fan, en Estadio Fantasy. Y eso es un análisis un poco más con cabeza de la persona que específicamente tenga acomodados a sus jugadores en el orden en el que deberían o en el valor que tienen para el fantasy fútbol. El ADP es la mezcla de todo lo que está pasando probablemente alrededor del mundo y los rankings es La cómo valoración. los expertos están evaluando a los jugadores de alguna u otra forma. Entonces, aquí la idea es que ustedes puedan utilizar las dos herramientas. El ADP es una referencia para que tengan una idea de la tendencia en qué lugar en el draft se está yendo un jugador en específico. Y el ranking es verlo, el valor estimado de ese jugador dependiendo de los expertos, para que ustedes puedan saber qué tanto valor tiene ese jugador en particular con respecto al ranking. Y aquí es importante hacer la comparación entre los rankings y el ADP, y ahí es donde se saca valor en el draft.
cuando tú puedes agarrar jugadores en rondas más tarde, mejor rankeados que otros jugadores que ya sea por nombre, por popularidad o por lo que sea, se están yendo rondas antes en el draft. Sí, esta comparación que se debe hacer de rankings y ADP es de mucha utilidad porque nos sirve para detectar jugadores tanto infravalorados como sobrevalorados, ¿no? Aquellos que están siendo inflados por determinadas situaciones a lo largo de estos meses de draft. Yo tengo, y te va a gustar el comentario, Adrián, un ejemplo perfecto. Marqués Valdés-Scantling se está yendo como el wide receiver 45 en ADP. En rankings de Estadio Fantasy está como wide receiver 32. Es decir, casi 2 rondas de diferencia entre el ranking con el potencial que yo le veo comparado con el lugar en el que se está yendo. Y eso no quiere decir que agarren a Marqués Valdés-Scantling 2 rondas antes. Eso quiere decir que pueden esperar por Marqués Valdés-Scantling en una ronda, en la ronda que se está yendo en el ADP, o tal vez una antes, y están agarrando valor por ese pick. Cuando otras personas se están llevando los wide receivers 40 y 45, que tal vez por nombre o por el equipo que están jugando, se está yendo antes. Entonces aquí es importante que ustedes puedan tener esas 2 referencias. La valoración del jugador contra lo que la mayoría de la gente está tomando o está valorando ese jugador, ¿no? Ahora, un poco, o sea, también para ahondar en ese tema, muy en lo personal, creo que hay jugadores muy sobrevalorados, pero hay jugadores, en mi punto personal, que si han apestado, van a apestar siempre, ¿no? O sea, por ejemplo, Sí, cómo no. o sea, un ejemplo, Jordan Howard, que ha tenido ADPs y rankings altísimos en los últimos años y nunca ha dado el valor con el que se le escoge, por ejemplo, ¿no? Jordan Howard. En su primera temporada probablemente. Sí, con Chicago. mucho pero más. Por eso porque te quedó con lo ese forzaron ADP. porque no había más, ¿eh? Puede Digo, ser, pero, correcto. o sea, si apestó en Chicago, no veo por qué no vaya a apestar en Filadelfia. por Claro, ejemplo, no, me Allen queda Robinson claro. para mí es otro ejemplo clarísimo. Fíjate que este año me gusta un poco Allen Robinson, le tengo un poco de fe, pero lo de Jordan Howard concuerdo totalmente contigo. Y son esos jugadores que recurrentemente les tenemos fe, este cambio de situación a lo mejor de llegar a una ofensiva prolífica, pero hay que ver por qué no tiene ese valor, porque está Miles Sanders, el novato, que para mí tiene el mayor potencial Yo soy de los que sí creen en Jordan Howard. Sí. Wow. Y esa es la diferencia. Va a depender, Percepción. No, está va a bien, por depender de la supuesto. percepción y cómo se lea la noticia, cómo leamos el campo de entrenamiento, que ahorita hay juegos de pretemporada. Cada uno de nosotros va a tomar la estadística y lo que vemos del jugador de una manera diferente y por ende hay ranqueos diferentes. Si no, pues todos haríamos los ranqueos iguales. Por ejemplo, Chato le tiene más fe a Jordan Howard de lo que le tiene Mauricio Gutiérrez. Entonces, ahí es importante que ustedes normalmente tendemos a irnos con un experto y los rankings de un experto. Mi recomendación es busquen diferentes rankings y comparen, porque obviamente las primeras 2 rondas normalmente son los mismos, los top 12 running backs y los top 12 wide receivers vienen siendo lo mismo, pero después de eso es que empieza a haber cosas interesantes en el valor. Y fíjate, además de ver rankings de diferentes páginas o de diferentes expertos, creo que un punto bien importante es tú crear una propia opinión de cada uno de los jugadores. O sea, con esa información que tú puedes obtener de diferentes lugares, decir, pues Mauricio Gutiérrez puede decir tal cosa, pero yo sí creo en Jordan Howard. Claro. Se vale la corazonada. No, Por por supuesto, supuesto, se vale. vale. Y además deja tu corazonada. A lo mejor Chato está viendo algo que yo no percibo en estadísticas, en la situación. A lo mejor yo me estoy cegando con el talento que vi en colegial de Miles Sanders, O con en el este ejemplo. draft capital que invirtió Exactamente. Filadelfia en También, ese ¿no? rookie. Pero sí es importante, en la medida que ustedes se vayan haciendo una opinión pequeña de cada jugador, te estás convirtiendo en un mejor jugador de fantasy, porque dejas de depender tanto de lo que opinan los demás. Correcto. Digo, nuestra opinión es una opinión informada, ¿no? Y es lo que le ofrecemos a nuestros escuchas o a los que nos leen, pero en la medida que ustedes se hagan de su propia valoración, van a ir mejorando muchísimo en fantasy fútbol. Perfecto. Y yo creo que aquí podemos brincar a la siguiente, que lo estabas hablando tú en el último podcast, Yaka, que es, bueno, y Chato también, la verdad lo hablamos todos, que es draftear la mejor opción disponible que tengan. Y yo quiero mezclar esto con otro punto que yo soy muy partidario, draftear la mejor opción disponible siempre teniendo en cuenta la composición de tu roster. Acuérdense que en la mayoría de las ligas es un quarterback, 2 running backs, 2 wide receivers,
un kicker, un defensa, un tight end y 4 o 5 bancas. Todo ese roster lo tienen que llenar con un equipo titular y después una banca que le tiene que respaldar. Y yo creo que ahí es donde entra el tema de la mejor selección disponible. Totalmente. Para mí, también en lo personal, es la mejor estrategia a seguir. O sea, más allá de que tú puedes tener una estrategia de primero agarrar un running back, un wide receiver, otro running back y demás, creo que si por ahí te puede salir justamente de esa estrategia que comentabas al principio, Mau, pero si de repente ves que en una tercera ronda te llega un jugador que nunca esperaste en esa tercera ronda y para ti ese es el mejor jugador disponible, puta, agárralo, ni te lo pienses y haces un mejor equipo. Claro, el ejemplo perfecto es, comenzamos 2 wide receivers, ¿no? Y en tercera ronda te encuentras con un Keenan Allen que en estos momentos, digo, ya salió ahí que se lesionó el día de hoy del tobillo, pero va a estar bien. Pero tienes la posibilidad de poner un tercer wide receiver en tu roster, en tu alineación titular. Ve por él, porque a lo mejor no va a haber un running back que te dé el potencial que te ofrece este jugador en específico que tiene más valor. Es exactamente lo que dice Yaka. Como creo que parte es seguir a tu instinto en lo que estás drafteando y es muy importante tener en cuenta la composición del roster, como dice Adrián. Pero hay oportunidades que no tienes que dejar pasar. O sea, si sientes que puedes quedar flaco en una posición por agarrar al mejor jugador disponible, pues se vale, también se vale y es una manera de ganar. No hay una receta para ganar fantasy fútbol, ¿no? Y además, no, con cualquier estrategia se puede ganar en fantasy. Bueno, elegir quarterback en primera ronda, eso sí te puede poner. Esa es la que no Pero tienes. puedes tener muy tus complicada. downs clarísimos de qué no hacer, pero si una de esas, no sé, te llega, por decir algo, Travis Kelce a mediados de la segunda ronda, a finales de la segunda ronda, no lo puedes dejar pasar y te sales de esa estrategia. Te voy a ser sincero, yo sí dejaría pasar a Travis Kelce a finales de segunda ronda, porque en lo personal yo me siento más cómodo empezando fuerte con running backs y wide receivers, y sobre todo este año creo que hay mucho valor de tight ends en rondas Las medias. 5, 6 o 7. Sí, ahí nada más y creo que vamos a ahorrar una pregunta del público que vamos a hacer más adelante, ¿no? Porque cualquiera de las personas que están aquí dicen, oye, pero el quarterback es el que más puntos hace en una temporada, ¿no? Sí, la defensa también, ¿no? Exacto. Y no agarras defensa en primera ronda. Bueno, conocimos a uno que agarró la defensa de los Giants en primera ronda. Pero el tema del valor del jugador no es la cantidad de puntos de fantasy que te va a dar durante la temporada. Es un tema de oferta y demanda. Es un tema de la disponibilidad de esa posición contra lo que te da el mercado. Y si ven un equipo de fantasy fútbol, vas a necesitar por lo menos 2 corredores o 3 corredores y 2 wide receivers o 3 wide receivers. Todo el mundo tiene esa misma necesidad. Por ende, los running backs y los wide receivers son los jugadores con más valor porque son los jugadores más necesitados. Eso sin contar, obviamente, el resto de la banca. Y como tú dices, perdón, Chato, como dice Adrián, es una cuestión de oferta y demanda. En una liga fantasy de 12 equipos, solo el 32% de los quarterbacks totales de la liga son titulares en una liga de fantasy. Vas a encontrar opciones disponibles en el waiver wire sin lugar a dudas. El año pasado, CJ Beathard, Eli Manning, Brock Osweiler, Nick Mullens fueron quarterbacks top 12 alguna semana. El año pasado hubo 40 quarterbacks como quarterback 1 en alguna semana. Wow. No estoy tan seguro que un quarterback tipo CJ Beathard, Nick Mullens, los que acabas de decir, te van a sacar del apuro en ciertas semanas, pero al final juegas para llegar a un campeonato. No creo que un quarterback de esos y estar streamando quarterback cada semana te lleve justamente al objetivo final, que es un campeonato. Si sabes manejar bien la estrategia de streaming quarterbacks, creo que sí se puede. Para mí, la columna vertebral de tu equipo debe ser running backs y wide receivers. Como dije anteriormente, tight ends esperar a ronda media y quarterback en ligas de 2 equipos esperar al menos a ronda 10. Yo coincido contigo, Mau. La espina dorsal de tu equipo tiene que ser running backs y wide receivers. ¿Por qué? Porque la demanda va a ser mucho mayor y la oferta mucho menor. A fin de cuentas, tu quarterback va a jugar contra el quarterback del otro equipo. Y aunque en papel tú puedes tener, después de 3 rondas, si tienes a Patrick Mahomes y a Travis Kelce y a el running back que tú me digas, parece con mucho poder, ¿no? Pero el costo de oportunidad que tú estás dejando pasar por tomar un quarterback, te estás quedando débil en posiciones en donde tienes que llenar 2 vacantes o hasta una tercera en el caso del flex. Justamente por eso creo que también es bien importante estar muy atento siempre al waiver wire, al free agency, porque siempre nacen jugadores, siempre salen jugadores nuevos que justamente te pueden ayudar en las posiciones que estás flaco a posicionarte mucho mejor dentro de esto.
Y nada más para el punto que tú dices del quarterback, es verdad. No, CJ Beathard no te va a dar tu campeonato de fantasy, o sí. Josh Allen lo hizo el año pasado con muchos jugadores y tú ganaste una liga streameando quarterbacks. Ahí hay que tener en cuenta que cuando empiezas a streamear quarterbacks, de repente te sacas la joya como Patrick Mahomes, como un Deshaun Watson hace 2 años, y ya queda ese quarterback en tu equipo titular. Sí, yo justamente el año pasado me salí de mi estrategia de siempre y agarré a Aaron Rodgers en la 3ª ronda. Ok. Justamente con base en esa estrategia del mejor jugador disponible. Streameando, agarré a Patrick Mahomes en la 2ª semana. Ah, bueno. Nunca más volví a usar a Aaron Rodgers. No lo tiré, no lo drafté, pero siempre se quedó ahí en mi banca, ¿no? Pero también Patrick Mahomes es un caso totalmente aislado Único, y no histórico. va a pasar otro Patrick Mahomes en las siguientes temporadas. Y a fin de cuentas no ganaste la liga por tener a Patrick Mahomes en tu roster. O sea, no fue la diferencia absoluta. Tu equipo estaba Claro. muy bien construido y precisamente porque pudiste agarrar un quarterback por el que no pagaste caro, tenías un equipo perfectamente cubierto en todas las otras Es que posiciones. también el tema de la profundidad de tu banca, por ejemplo, yo en una estrategia de draft prefiero empezar a seleccionar jugadores que van a estar en mi banca antes que mi quarterback, obviamente antes que la defensa y el kicker, e incluso antes que mi tight end. Porque esa profundidad en tu roster te permite ser fuerte para, 1, las semanas de descanso, y 2, alguna lesión. Las lesiones suceden, van a suceder. El día de hoy alguien se va a lesionar, el día de mañana también, la semana 3 de pretemporada también, en la semana 1 de la NFL. Se necesita también. profundidad en la banca Exactamente. para poder ganar una liga. Totalmente, y un poco complementando el consejo de Mau, tampoco se desesperen en el día del draft a cubrir posiciones que no son realmente importantes, kicker, Sí. obviamente un segundo quarterback, un segundo tight end y demás. Es mucho más recomendable el nutrirte de posiciones, de tener ese instinto, esa corazonada por jugadores que tal vez puedan sobresalir, llenar tu banca, complementar tu banca, y ya la primera semana, ya cercano al día del juego, pues ya sabrás igual y qué tirar y demás para poder completar tu roster. De acuerdo. Como regla de dedo, ¿dónde se tiene que escoger un quarterback? Yo después de ronda 10. Para mí, en ligas de 12. En ligas de 10 o menos, incluso más tarde. Y aquí nada más, digo, ronda 10, para mí, a partir de la 9 empiezo a considerar, pero esto va para el siguiente segmento. Aquí es importante que ustedes tengan claro la configuración de su liga y la forma de anotación de su liga. Ahorita estamos hablando de ligas lo más estándar, normal, que son ligas de 2 equipos, medio punto por recepción, estándar o 1 punto por recepción. Pero es indispensable, antes de que ustedes entren en un draft, que entiendan bien las reglas de la liga. Entendiendo bien las reglas de la liga, cómo es el sistema de puntuación, cómo es la configuración del roster, van a ustedes poder conseguir muchísimo más valor en una ronda del draft. Claro. Porque todo lo que estamos diciendo del quarterback, si hablamos de liga Superflex, que para los que no conocen una liga Superflex, es una liga donde se puede alinear 2 quarterbacks, se va Patrick Mahomes en el segundo pick de la primera ronda. Y se va bien ido, porque el valor diferencial que te presenta Patrick Mahomes contra el resto de los quarterbacks lo vale. Y volvemos a lo mismo. Hay más demanda por quarterbacks en una posición titular en la liga, ¿no? Todo regresa a oferta y demanda. Exactamente. todo Y a costo regresa de a oferta y oportunidad. Entonces, costo de oportunidad. Entonces, sí es importante que tengan claro cómo es el sistema de puntaje. Hay ligas que le dan 6 puntos por touchdown al quarterback, hay otras que le dan 4 puntos por touchdown. Los quarterbacks que corren normalmente se ven más aventajados porque son más generosos con las yardas por tierra. Yo creo que eso tiene que ir cambiando poco a poco con más gente como Kyler Murray, como Russell Wilson, como Cam Newton. Ya ese es como que el nuevo fenotipo del Sí, quarterback. el nuevo prototipo del quarterback en la NFL, ¿no? Josh Allen, incluso Lamar Josh Allen. Jackson. Entonces, entiendan bien cómo es el puntaje de su liga. Hay ligas que favorecen a puntos por hacer primer down. Entonces, ustedes pueden ver que hay receptores que son receptores de uso mucho más largo y hay otros receptores como un Jarvis Landry que es para mover las cadenas. Ese receptor en ese tipo de ligas puede tener un poco más de valor que en otro tipo de ligas. Entonces, tengan muy claro el tipo de puntaje, ¿no? Ahora quiero entrar un poquito más en un tema de emoción contra razón, ¿no? Porque tratamos de ser muy analíticos y nosotros aquí con el ranking y el ADP y todo eso, pero al final del día es un tema emocional
y yo aquí el Chato le va a dar la batuta hablando del instinto y de lo que ha hecho, ¿no? Mira, dejando de todo, al lado todo el análisis que podemos, todos los que jugamos fantasy, hacer o no, a fin de cuentas creo que todos jugamos esto para divertirnos. O sea, es un hobby, es un motivo adicional para ver los partidos de la NFL los domingos. Yo soy una persona en ese sentido en la que prefiero dejar a toda la porquería que no sea de mi equipo y dejar a, Como por ejemplo, a los ¿a quién? equipos de mis rivales. ¿Alguien de aquí le va a Dallas? Ok. Seguridad. Ok. No, entonces, si quieres a alguien de los Bengals, a lo mejor creo que será más factible. ¿Alguien aquí le va a los también hay de los- Titanes? No, mi punto es que muchas veces es difícil poder analizar o tratar de valorar un jugador o tener un jugador en tu propio equipo de un equipo al que odias absolutamente. No les estoy diciendo que por ningún motivo escojan a jugadores de equipos que odian, pero si para ustedes es relevante no echarle porras al equipo contrario, pues a lo mejor es interesante dejar pasar esos jugadores superestrellas y conseguir algún sustituto ideal que puedan encontrar por ahí. Pues estoy de acuerdo. Ahorita dijiste, bueno, no estoy de acuerdo, pero ahorita dijiste, el punto del fantasy es divertirte. Lo que menos me provoca el fantasy es diversión. O sea, yo vivo totalmente estresado, traumado y demás, por semana a semana. O sea, pierdo un partido de fantasy y mi semana me cambia. No hay Depresión. mejor diversión que ganar en fantasy fútbol. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Si Que acá... gane tu equipo es mucho más emocionante que tú ganes en Fantasy Football. Perdón, pero yo ya no lo veo de esa manera. Porque le vas a los Titans. No, bueno. Ni qué decir. Pero no, la verdad es que, a ver, en fantasy tú eres el coach, eres el manager, eres el dueño. O sea, te sientes parte, tú eres tu equipo. Pero Los di- 49ers, a ver, tú le vas a los 49ers, tampoco me puedes decir mucho esta temporada. Digo, para empezar. Ni la pasada ni la antepasada. anterior, sí, claro. Ni Pero la que más dime, viene. o sea, por ejemplo, anota un jugador de los Colts que tienes en tu equipo Lo celebro. contra tu equipo, lo Sí, celebras. Claro, por supuesto. Pero Al por final te está supuesto, ayudando en tu equipo el y año el- pasado tuve a Marlon Mack en muchísimas ligas y no me importa que le anote a los Titans. Me está haciendo ganar ligas de fantasy fútbol. Digo, jugar 12 ligas, imagínate si no es importante ganar. Pero yo creo que el punto de Chato es importante. O sea, la base del punto que dice Chato es, esto es algo para divertirse, escojan jugadores, ya sean, y lo único que yo pongo en mi cosecha es, no importa si son de tu equipo o no, son jugadores que tú disfrutas echarle porras. Ujú, sí, sí, sí. O sea, puede ser que haya un jugador de Seattle que Chato le gusta y le puede echar porras. Claro. Chato le gusta a Drew Brees y no le va a los Saints. Mi ejemplo aplica para los dos lados. O sea, Claro. no porque le voy a San Francisco, Claro. tengo que tener a todo el equipo de San Francisco. También quiero ganar. Y esa en es el otra, Fantasy. y esa es Entiendo. otra muy Hay- importante. Hay personas que sí les causa mucho conflicto tener jugadores del equipo que odias. Lo entiendo perfectamente. Y si ustedes van a estar inconformes con su equipo de fantasy, teniendo ese tipo de jugadores, no lo hagan. Nada más que tengan la advertencia de que puede ser contraproducente porque quizá debiste de haber ido con alguna otra opción que te puede poner en un mejor panorama para ganar. También hay que ser racional. O sea, a mí Chato me critica toda la vida. Yo también lo veo a San Francisco. Odio con todo mi corazón a los Seahawks. O sea, odio la ciudad de Seattle. ¿Algún fanático de los Seahawks aquí? ¿No? ¿Ningún fanático de Seattle? ¿Seguro? Al rato Ahí está platican. otro fanático de Seattle. Odio con todo mi corazón a los Seahawks. Odio con todo mi corazón a Dallas. Pero al final también hay que ser racional un poco. Yo manejo, lo mencioné en el podcast pasado, manejo un poco la psicología inversa. Tengo que, si anota a Chris Carson, si anota a Russell Wilson y lo tengo en mi equipo porque lo agarré, pues tienes una forma un poco de celebrar porque Sí, anotó el exacto. equipo. Es que una más odia. manera de mitigar la desgracia que te está produciendo el éxito de tu equipo rival. Pero y además, al final del día van a jugar 2 partidos al año contra tu equipo. El resto no es contra tu equipo. Exacto, y además, mira, por ejemplo, en el tema de división, ¿no? Que tu equipo, los rivales divisionales, solo son 2 juegos al año. Y el beneficio que te ofrece Chris Carson, por ejemplo, el año pasado, pues son muchos Digo, triunfos. ese puede ser el Coco Wash para Claro. el que le quiera comprar Digo, un ya nos clavamos un con jugador de Chris Seattle. Carson, Sí. o sea, ya estamos como hablando del corredor de Seattle, que por cierto este año también me gusta. ¿No te gusta Chris No, Carson? me encanta. Otro que a mí Bueno, no a me ver, gusta. yo lo he dicho en otros podcasts, yo soy de la idea que pudiera draftear a Chris Carson y a Rashad Penny y tenerlos en el mismo Lo equipo dijiste en el fantasy. podcast, es correcto.
Y ahora otro punto que sí es importante también, no solo los equipos que odia, hay mucha gente, yo por ejemplo cuando a mí me gusta hacer el draft, y esta gente no me va a dejar mentir, con una hojita. Yo no me llevo iPads, mi celular no lo uso, yo me preparo antes, hago mis rankings en base a lo que yo puedo saber, a la opinión que puedan tener otras personas, y en base a eso me llevo mi ranking adaptado al puntaje de la liga. Y eso es todo lo que yo necesito para el draft. En ningún momento dentro de mis rankings yo pongo el bye week. La semana de descanso no importa. Cuando vayan a draftear, no se asusten porque tienen a los dos corredores, el running back 1 y 2 de su equipo en la misma semana de descanso. Es mejor ganar 15 semanas y perder una, o bueno, 14 semanas y perder una, que agarrar un jugador que no le dé valor a tu equipo porque pues, no van a descansar igual. Incluso en ligas donde puede haber multas por no alinear tu equipo completo, mi punto muy particular, juego en ellas, se me hace una estupidez. Es mi equipo y yo hago con él lo que me dé la gana, mientras no esté coludiéndome con otra persona para dañar a alguien más. Si yo no quiero alinear al kicker es muy mi problema, el riesgo lo estoy asumiendo yo. Entonces, si hay aquí comisionados de liga, consejo muy al margen, hagan las reglas para que la gente tenga la mayor libertad de su equipo, y ese tipo de cosas puede hacer que les afecte. Pero bueno, volviendo al punto, los bye weeks no les hagan caso, señores. Cuando lleguen esa semana van a tener ese problema. Es más, si tu equipo completo descansan todos en una semana, qué mejor para ti. Sí, Por de supuesto. hecho, Tienes el resto de tu equipo matemáticamente es mejor tener a todo tu equipo titular fuera en la misma semana, porque todas las demás semanas estás con el potencial al 100%. Entonces, por favor, no le hagan caso al tema del bye week, no se estresen por eso. No sé si tú tienes algo que No, y decir. también del tema de bye week, Adrián, que tu equipo se va a ver muy diferente saliendo del draft a la que tienes en semana 4 cuando empiezan las semanas de descanso. Exactamente, y esa es la otra. Una vez que se acabó el draft, señores, la ronda del pick que ustedes hicieron su jugador ya no importa. Ya todos son su quarterback, su running back, sus dos running backs, sus dos wide receivers, su tight end, su kicker y su defensa. Si ese señor lo agarraron en la primera ronda, como alguien que yo conozco que agarró un quarterback en la tercera y terminó buscando a streamear en la tercera semana un quarterback, pues ni modo, no iba a poner por necio porque agarró a Aaron Rodgers en la tercera semana, seguir jugando cuando Aaron Rodgers no estaba jugando bien. Es que, o sea, por eso el día de draft es muy, muy importante, pero al final lo más importante es el management que le das a tu equipo semana a semana. Y así es realmente como ganas tu liga. Como se dice mucho, una liga de fantasy fútbol No la ganas No, en no el la se ganas gana en en tu el draft, draft. pero sí Se la gana. puedes perder. Y a fin de cuentas, puede llegar a importar en qué ronda seleccionaste, si puedes utilizar eso como una moneda de cambio. Por supuesto. No es que deseches todo, sino simplemente utiliza eso a tu favor para las negociaciones posteriores. Sí, y viceversa. Cuando la negociación de la persona, oye, es que mi wide receiver lo agarré en la ronda 3 y tú me estás proponiendo a Chris Carson que está en la ronda 5, ¿y qué? O la otra, típico, y por favor no caigan en ese juego. Ah, es que mi quarterback ha hecho 300 puntos y tu running back ha hecho 150, me tienes que dar otro. No. Oferta y demanda. El valor del jugador, el ranqueo. Y muy importante, jugadores que tienen esas semanas de 200, un Jay en Miami. Y ahí hay 3 semanas seguidas con 200 yardas corriendo. 3 semanas seguidas con 200 yardas, terminó el running back número 20 al final de año, y ese es el espejismo que tú te vas. Ustedes necesitan buscar jugadores con producción semanal. Todas las semanas ustedes tienen que ganar el partido de fantasy. Constancia. Y eso es importantísimo. Lo más seguro es que cuando alguien te propone un trade, es porque te quiere ver según él la cara un poco. Todo el mundo Es- quiere pero negociar desde una posición de ventaja. Ese es lo malo, que todo el mundo cree que en los trades se quieren ver la cara, o que, se quiere aprovechar de mí. No, hay que ver los trades como una oportunidad de mejorar nuestro equipo y de que también el rival mejore. Pero nunca lo ves así, Mao. O sea, yo ¿Por qué no? Pero a ¿por qué ver, no lo ves así? Yo no voy a proponer un trade O sea, ¿por qué para mejorar por qué el equipo por de qué de Chanta. Yo entrada quiero mejorar dudas? mi equipo, güey. Pero ¿por qué de entrada dudas de alguien que a lo mejor en buen plan te está ofreciendo algo que te puede beneficiar a ti y a él? El año pasado tú y yo hicimos un trade que a mí, porque el trade vino de mi parte, me criticó toda la liga. Y fue un trade que nos benefició a los dos. ¿De Nick Chubb o qué? Nick Chubb y Dalvin y Cooks, Y también te di a Carlos Hyde en otro trade, ¿Y en ¿no? qué lugar No. quedaste tú? no importa, ¿Y tú? pero el trade. En primero. pero el trade, No pero- importa. digo. ya sé. Entonces, con más razón aún, con más razón aún.
yo fui el que propuse el trade y al final terminé peor yo en Cada el lugar. quien le está asignando otra vez un valor determinado a las personas, a los jugadores que ve involucrados en un Claro. trade. Y no siempre tienes que ver, o sea, uno trata de negociar desde, desde una posición de ventaja, Claro. pero no significa que automáticamente te quieran ver la cara. O sea, yo creo que ese trade lo tienes tú que proponer también desde una posición en la que tú busques salir beneficiado. No que quieras lastimar al otro ni dejarlo en una peor situación, pero tú beneficiarte. Y luego, Si él encuentra ese valor en lo que tú estás ofreciendo, se vale. Y este tema de los trades y también en el draft, hay que tener en cuenta que cada uno tiene una valoración diferente de los jugadores. O sea, yo te puedo ofrecer a Dalvin Cook después del draft y tú me quieres ofrecer a Nick Chubb, te voy a decir no, porque para mí Dalvin Cook tiene potencial para ser Es la misma el mejor running corazonada back. que hablamos durante el día del Claro, draft. y no por eso quiere decir que sea un trade ventajoso. Pero y además, De al acuerdo. final del día va a ir, volviendo al punto de la composición de tu equipo. Claro. El señor ya tenía a Patrick Mahomes en su equipo, pues para él Aaron Rodgers valía menos que el resto de la liga. Y podía tomar ventaja del valor que Aaron Rodgers le implica al resto de la liga con respecto a su equipo. Y eso es lo que yo creo que tiene que hacer en el trade. Perdón. Siempre quise buscar tradear a Aaron Rodgers. Sí. Veía la composición de cada uno de los rosters con los quarterbacks que tenía y la verdad es que no tenía argumentos para llegar con otro equipo y tradear a Aaron Rodgers. El año pasado fue una situación muy atípica. Muy. En cualquier otra temporada de Aaron Rodgers, prácticamente el 90% de tu liga hubiera estado dispuesto a hacerte ese cambio. El año pasado Aaron Rodgers tuvo probablemente la peor temporada estadísticamente de su carrera. Y entonces, pero eso nos regresa al punto, el valor del quarterback en un roster de fantasy convencional no es tan grande No. como puede ser el valor del quarterback para un equipo de fútbol del NFL. Es correcto. Y ahora regresando, pues ya no fuimos a los trades, sí, ¿no? sí, sí. Ya estamos en la Regresando semana un poquito 16 casi. al draft. Todo esto empezó porque cuando se acaba el draft, los picks son los que hiciste y punto, ¿no? Pero aquí creo que es importante tener en cuenta que no podemos hacer decisiones inconscientes 100% o 100% conscientes. Al final del día es un tema emocional y el jugador que me late, me late. Y lo único que va a hacer es, me late en tal ronda o no, porque lo voy a soportar con ciertos números. Claro. ¿No? Pero el consejo es, agarren a los jugadores que le latan. Y sobre todo a esos jugadores que le latan, entonces busquen esa información para que ustedes le pongan ese valor a esa persona y no lo ponga el resto de la gente. Oye, Adrián, hablando de este tema emocional, ¿no? Se da mucho en el draft, ya sea en línea, en el chat o en los drafts presenciales, la guerra emocional entre los rivales, ¿eh? La Sí, psicología. claro, el decir qué pésimo pick, ya sabes, ¿no? ¿A quién vas a elegir? A Nick Chubb y todos. ¿A Nick Chubb, neta? Qué pedazo de No animal. mames, qué pinche pick tan más espantoso. Y entonces psicológicamente a veces te dejas afectar. Tienes que ponerte en un caparazón porque de verdad te puede ganar esa guerra. Importantísimo, o sea, no te dejes influir por las opiniones de los demás y al mismo tiempo trata de meterte en el influir. cerebro de los Claro, idiotas, sí, ¿no? sí, O sea, sí, sí. diles, ay, eres un imbécil, ¿cómo se te O sea, ocurre agarrar eso? estás en la segunda ronda de tu draft, dices, oye, Patrick Mahomes anotó 500 puntos la temporada pasada. O sea, vale primera ronda, es una ganga en segunda. Y si alguien la agarras distraído, va por Patrick Mahomes. Por eso también es tan importante hacer el draft presencial. ¿no? Sí, sí. O sea, le da mucho más color justamente al Feeling equipo y demás. y sentido. Para mí es una de las mejores experiencias Definitivamente. de fantasy fútbol. Sé que no es fácil hacerlo No. porque la comunidad, o sea, el tema del internet nos da la facilidad de draftear con quien sea en el mundo, pero si tienen la posibilidad de hacerlo, háganlo. Y hoy por hoy, para los que no pueden draftear, hay formas de incluso hacer ese trolling y estuvimos en un draft, en nuestro draft de Dynasty, que va con dos consejos juntos. Número uno, consejo importantísimo, lo que sirve este señor al día del draft es para checar noticias. Por favor, antes de draftear un jugador, tienen un minuto. En ese minuto, revisen, porque puede haber seleccionado Keenan Allen y cambia el valor del jugador. Y eso incluso lo podemos usar después. Y aquí, por favor, me encantaría que pudieran echar el cuento porque creo que fue de lo mejor del draft. Sí, increíble. Cuéntales tu experiencia desde el otro lado del chat de WhatsApp. Primera vez que juego aquí con estos señores, que fue una gran experiencia, una Liga Dynasty, nuestro draft de setup.
Y entonces empiezan a llegar alertas de WhatsApp de Andrew Luck se vuelve a lesionar, que esa luego resultó cierta, pero era mentira. Lo jinxeamos. Ellos habían creado un link donde decía que determinados jugadores estaban lesionados y fuera toda la temporada para crear ese pánico de que no los eligieran. No, incluso, pero lo peor fue que se fue AJ Green y ese día se lesionó Ese AJ día se Green. lesionó, Y así exactamente. empezó. Se empezó con una noticia real. Y mandamos el tweet de AJ Green. 2 después, ¿a quién fue que seleccionaron? Creo que Curtis Ma- Samuel. Mandaron Curtis No. Samuel, no. DJ Moore DJ Moore. y Andrew Luck. DJ Moore, Andrew creo. Luck. Andrew No Luck me importa, acuerdo. eran dos, no, es que Andrew DJ Moore. eran 2 lesionados primero y después empezamos a mandar fake Real, news. Real Claro. fue AJ Green y las fake fueron DJ Fueron Moore dos. y Andrew Luck. Y Damian Williams. La Damian lesión de Williams, AJ claro, Green sí, y sí, de sí. Damian Williams. Y después empezamos a mandarle a Felipe, ¿no? Este güey, pues tiene que agarrar otro wide receiver. Y entonces ya entró en pánico. Cuando agarró a fue Andrew por Luck, wide receiver. le mandamos la noticia de Andrew Luck. Y en la de Curtis Samuel, creamos el Carolina Post, Curtis Samuel, turn ACL y bla, 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 bla. Y también, O sea, hay que generar terrorismo psicológico. con los definitivamente. practicantes. Sí, o sea, hay que ser quien lo genera y no quien se afecte. de él. Correcto. Tú tienes que dar, no recibir. Pero tienes que estar informado para que ese terrorismo psicológico justamente digas, güey, no me afecta. No, y sobre todo no Por eso. creer en lo que te dicen tus propios rivales de liga. Digo, qué ingenuo eres si le crees a un post de eso. Vete a otra app y revisa. A fin de cuentas, los consejos que te pueda dar la persona que está al lado, No, bueno. evidentemente él quiere ganarte. O sea, no te está dando consejos para que tu equipo vaya mejor, ¿no? Si no, buen samaritano no creo que sea. En la No, mayoría no, de no, los no, casos. Sí, no, aquí sí le vamos a dar buenos consejos, ¿no? A menos que drafteen con nosotros, ¿no? Pero sí, lo importante es que estén bien informados siempre. Sigan las noticias. Para eso existe Twitter, para eso hay aplicaciones de noticias deportivas, ESPN, RotoWorld, infinidad, dudas, lo escriben, se lo ponemos, pero por favor sigan las noticias, ¿no? No sé si hay algún tema que haya que tocar. Yo la verdad creo que el tema del troleo, el no seguir el consejo del compañero, el estar pendiente de las noticias, no descompongan su draft porque se llevaron su pick, siempre busquen el mejor valor. No sé si quieren resumir con eso. A mí me encantaría ya, ahora sí, otorgarles el micrófono de aquel lado, ¿no? Entonces no sé si nos pueden ayudar, Jorge, o quién nos puede ayudar para pasarles un micrófono y que la gente pueda. Dame un segundo. A ver, señores, yo le quiero pedir un aplauso para Jorge, el famoso Jorge La Patita. Ahí está. Patita. Desde el, Marta, ¿cómo están? desde el primer podcast, el caballero presente. Entonces, por favor, Jorge nos va a ayudar. Va, primera pregunta. Por favor, Esteban. levanten la mano. Preguntas son importantes. Bueno, ¿qué tal? Una pregunta muy seria. Nombre, por favor. Esteban, mucho gusto. Mucho gusto. Pues primero que nada, en una liga de 2 QBs, ¿cuál sería su estrategia para escoger al primer QB? Más o menos en qué rondas o cuántos esperarían, ¿qué harían ustedes? Mira, mucho depende, Esteban, cómo vaya fluyendo tu draft. Si comienzas a ver que los quarterbacks salen muy pronto, te están dejando valor en otras posiciones, ya sea running back o wide receiver. Me parece que una buena estrategia sería empezar a considerar un quarterback en tercera ronda y quizá tu segundo quarterback a partir de sexta ronda. Terminar con 2 por lo menos del top 18. Yo nada más quiero agregar ahí, va a depender mucho, Esteban, de cómo estén comprando los quarterbacks. Recuerda que igual, en una liga de 12 van a ser 24 quarterbacks, la demanda va a ser mayor. Si la gente empieza a panicarse, sí tomar esa decisión de en qué momento tomar el quarterback. Lo que yo no aconsejo es tener 2 quarterback top. No, o sea, Sí. agarrar en la primera a Patrick Mahomes y en la segunda a Deshaun Watson no tiene sentido para mí. También, Queda sin equipo. sí, pero, Esteban, tú normalmente en tu draft tú vas sintiendo qué es lo que va a suceder, ¿no? Si tú crees que en alguna ronda va a comenzar una seguidilla de quarterbacks, lo mejor es empezar esa seguidilla que cerrarla. Porque es mejor tomar el mejor valor de quarterback de esos que se van a ir seguidito que finalizarla. Jorge, ahí el caballero allá. Va. Hola, buenas noches. Alfonso. ¿Qué ole, Mau? Hola, Alfonso. Hola, Alfonso. Ligas Dynasty, ¿qué valor tenemos en un trade sobre
el draft del próximo año a nuestros jugadores que tenemos actualmente? Esta es una opinión particularmente mía. Y yo considero las ligas Dynasty siempre para jugar para ganar este año. ¿Qué tanto tiene que influir lo que tú esperas el año que entra? Dependerá mucho de la composición de tu equipo al momento en el que estés haciendo ese trade. Si tu equipo ya está perdido y absolutamente en la calle de la amargura este año, arriesga todo lo que puedas. Si tú lo que quieres también es, ya estás en la parte de hasta arriba y estás en una posición en la que probablemente eso te va a dar un poco más de años vigente, también hazlo. Pero nunca consideres como el valor absoluto lo que puedes tener en el futuro. Porque no sabes si ese jugador por el que tú vas a buscar en un futuro va a funcionar. O sea, es algo que nada más estás comprando cierta especulación contra algo que potencialmente ya tienes en tu roster. Esa es mi opinión. Primero que nada porque no sabemos quiénes van a estar disponibles el próximo año, ¿no? Empezando por ahí. Yo tengo más o menos una regla, que no sé si estén de acuerdo ustedes, que un jugador seleccionado en sexta ronda de este año equivale probablemente al primer pick de la ronda del próximo. Me parece bueno el número, arbitrario. ¿No? Y de ahí para abajo, ¿no? Me parece 7 bueno. sería una segunda ronda de 2020. Son jugadores con los que estás especulando. La rotación en la NFL es impresionante. El tiempo de vida promedio de un jugador en la liga es a lo sumo de 2 o 3 años. O sea, hay una razón por la que los jugadores a los que conocemos son probablemente la 10ª parte o menos de la liga. Entonces, yo prefiero tener un malo o más o menos conocido que algo bueno por saber si existe o no. Los receptores suelen ser mucho más longevos que los running backs y en ese sentido tienen más valor en Dynasty. Correcto, igual que los running backs, perdón, que los quarterbacks. Los quarterbacks obviamente son mucho más longevos. Yo lo único que quiero agregar para este tema del Dynasty es que yo creo que ustedes tienen que estar claros cómo está su equipo. En un Dynasty tienen 2 opciones. Si no están en ninguna de esas 2 opciones, están mal. Definitivamente. La primera es, si tu equipo está en ganar ahora, en modo de ganar ahora, con un roster como el que está diciendo Chato, bien. Y si no, tu equipo debería estar en reconstrucción para ganar la temporada que viene. No puede estar en el medio de, no sé si aquí fanático de Cruz Azul, pero no puede estar en el modo Cruz Azul, ¿no? Es un tema de, o se gana ahora o estoy reconstruyendo el equipo. No puede estar en esa área gris. Es que en mi caso, por ejemplo, quedé ido en la posición de tight end. Entonces, buscando, mi equipo me encantó. Es joven y con bastante potencial, pero en la posición de tight end sí estoy buscando más o menos a O.J. Howard o un tight end más o menos de ese valor. Entonces, con la confianza que yo ahorita tengo en mi equipo, es nueva la Liga Dynasty, yo intento hacer un trade con selecciones del próximo año. O.J. Howard, Hunter Henry, Evan Engram, los puedes cambiar por tu primer pick del primer año sin problema alguno. Pero con los ojos cerrados. Si te lo compran, adelante. Sí, ese es el problema, que te lo compren, porque además el proceso de adaptación del tight end en la NFL es mucho menos rápido que los otros posiciones. Normalmente estamos hablando de 2-3 años. Y si tú puedes comprar en este momento tight ends que ya son top 12, adelante. Sí. Jorge, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Eduardo. Mao, te felicito por todo el trabajo que has estado haciendo. De veras. Soy tu fan. Yo tengo 2 preguntas. La primera va dirigida exactamente de algo que no has estado platicando en toda la noche. Yo la temporada pasada en Fantasy conseguí muchos puntos con jugadores de la defensiva. Entonces, ¿qué opinión tienen ustedes al respecto a la hora de que no vamos a estar escogiendo, ya lo sabemos, en el ranking, jugadores de defensiva, pero qué se debe hacer durante la temporada? 2, yo estoy en posición 11 para escoger, ya lo sé. ¿Qué me recomiendan que haga en esa posición? ¿En defensivos te refieres a defensivos individuales o en conjunto en la posición? Individuales. Mucho depende de cuántos defensivos individuales tenga tu liga. Volvemos a un tema
de demanda, de oferta y demanda, ¿no? Si son solo 3, un linebacker, un defensivo secundario y un liniero, dale el tratamiento como si fueran quarterbacks. Si son más, entonces ante mayor demanda tendrás que ir por alguno mucho más pronto. Y la puntuación creo que, o sea, la puntuación de tu liga, justamente ese valor que da a tacleadas, por ejemplo, el agarrar a un linebacker top, es una posición que te va a dar justamente mucho valor semana con semana porque te va a ir generando puntos. Creo que lo importante es un poco entender también, porque además de comparar a los defensivos entre sí, llega un momento en el que tienes que tomar la decisión entre seguir construyendo tu roster con sustitutos de running back, de wide receiver, de tight end. Si ya es un punto en el que el valor que te puede dar un defensivo, J.J. Watt, supera el valor que te da J.J. Watt contra el que sigue en su posición, a lo mejor ya te conviene inclinarte un poquito más hacia una posición nueva defensiva que seguir construyendo con jugadores especulativos en posiciones que ya serían del nivel 3 o 4 de tu banca. Que yo ahí, Chato, yo sí preferiría especular, sinceramente. Yo sí soy un ferviente creyente que acumular running backs, wide receivers... Siempre vas a encontrar más defensivos disponibles sí, claro, que running backs. Exactamente. O sea, sobre todo si utilizas uno de cada posición, siempre habrá alguno disponible que valga la pena cada semana. Y de la otra pregunta, el 1.11, ¿qué tipo de sistema de puntuación tiene tu liga? Pues el punto de puntuación... El sistema de puntuación es PPR. Es estándar. Estándar. Es estándar. Mira, yo te voy a hacer una recomendación. Y la liga es de 12. Yo te voy a hacer una recomendación muy puntual. Si Dalvin Cook está en el 1.11, toma Dalvin Cook. No sé si pudieron escuchar el último podcast que grabé, o fue el penúltimo de mis predicciones locas 2019. Una de ellas es que Dalvin Cook termina como el mejor running back de esta temporada. Yo difiero un poco aquí con Mau. Para mí, tu primer jugador no tiene que implicar un riesgo. Para mí Dalvin Cook es un riesgo gigantesco. Entonces, para mí te tienes que ir algo mucho más seguro en ese primer pick. Si en la vuelta te llega Dalvin Cook, tal vez valdría la pena. ¿Con quién recomendarías comenzar 1.11 en estándar? Digo, más o menos tomando ADPs que a lo mejor... No le va a llegar al 11 Digo, si llega Davante Adams, obviamente puedes hacer el riesgo. Tomar a Davante Adams y en la vuelta, si te cae Dalvin Cook, perfecto. Y si no, Nick Chubb puede ser una muy buena opción. No puedo estar más de acuerdo con ustedes, porque no se puede. Next. El caballero de la gorra tenía una pregunta, Jorge. Perdón, para allá. Adelante. Hola. Son dos preguntas, básicamente. La primera es acerca de running back por comité. O sea, ¿cuál es su perspectiva de eso? Porque sentimos que está medio arriesgado jugarte un pick 2, un pick 3, agarrando un running back que puede tener un share de touches. La neta está súper, para nosotros nos pesa mucho. Por ejemplo, Chubb, pues se supone que va a ser solo él, pero pues, por ejemplo, agarraron a Kareem Hunt, ¿no? ¿Por qué lo agarran? Y la otra pregunta es su opinión respecto a jugadores que van en ronda 1, pero que son de equipos nuevos. O sea, un Bell, un Odell Beckham. ¿Cuál es su perspectiva? Un Antonio Brown, por ejemplo, que es segunda, tercera ronda. ¿Cuál es su perspectiva de que alguien esté jugando un pick 1 y agarrar a Le'Veon Bell en un equipo nuevo que no conoces? A ver, yendo un poquito por partes, olvídate de Kareem Hunt. Ese güey probablemente no vuelva a jugar en el NFL en toda su carrera. A lo mejor en 2 años me estoy tragando mis palabras, pero este año ni te preocupes, ni lo draftees. Si ves que alguien lo draftea en tu liga, festéjaselo, ya te dejó algo muy bueno para Nick Chubb agarrar. no va a jugar, está suspendido los primeros 8 semanas. Kareem Hunt, perdón, está suspendido las primeras 8 semanas, va a jugar hasta la 10ª. Y si Nick Chubb está jugando como lo vimos el año pasado en lo que parece ser una todavía mejor ofensiva, no creo que le vaya a quitar absolutamente nada de toques. Quizá algo en el juego aéreo pudiera ser, pero nada de qué preocuparse. Y del otro de las situaciones, perdón Adrián, creo que hay que ver el contexto completo del jugador en nuevos equipos. A mí Le'Veon Bell tiene todas las alertas de un posible bust. Peor ofensiva, peor quarterback, mala línea ofensiva, yo lo evitaría. En el caso de Odell Beckham, todo lo contrario. Mejor quarterback, mejor ofensiva, mejor línea ofensiva. Sí, ahí el ambiente donde está el jugador es importante. Creo que también es importante seguir el dinero muchas veces. Cuánto pagó el equipo por el jugador habla mucho de eso. Y
Lo que sí es definitivo es que tienes que mesurar la expectativa. No puedes, tu draft y tu equipo no va a depender del primer pick. Y estadísticamente todos los años en la primera ronda, por lo menos el 30% de los jugadores o se lesionan o lo suspenden. Y si me dicen a mí, el 100% de mis primeros picks, el jugador o lo meten preso o se lesiona. Y ahí Jorge es Eres vivo el salado. ejemplo. Es correcto, es correcto. Entonces, no puedes construir tu equipo en base a eso. Si tú estás consciente que estás tomando un jugador con un riesgo, llámese Le'Veon Bell, mitiga ese riesgo con jugadores más seguros, con ofensivas que ya han sido probadas, un Marlon Mack, ¿no? Por ejemplo, un jugador que le tengo yo mucha fe por su techo es Kerryon Johnson, pero definitivamente está en una mala ofensiva. Matt Patricia el año pasado dio destellos de lo que puede ser. No está LeGarrette Blount, pero llega CJ Anderson. Entonces, los astros apuntan a que Kerryon Johnson, para mí, entra dentro de un top 12, pero no necesariamente es así. Cuando yo drafteo a Kerryon Johnson, tengo que comprar mi póliza de seguro en otro lado, ¿no? Pero no dejen de que el temor les pegue a la potencialidad, sino estén conscientes cómo van mitigando y van nivelando eso, ¿no? Ya, por ejemplo, el pick menos sexy del fantasy football se llama Lamar Miller. Pero Lamar Miller es un running back 2 todos los partidos y sabes lo que vas a agarrar. No te va a ganar no vas a sacar un juego que Lamar Miller te va a hacer 500 puntos, no. Pero Lamar Miller le va a dar una base a ese equipo. Entonces, mitiga riesgo contra lo que tienes de potencialidad. Y la otra, los running backs por comité, sí son un dolor de cabeza, pero ya es una realidad cada vez mayor en la NFL. Y un Sonny Michel te demuestra que puede darse. Digo, Alvin Kamara y Mark Ingram se pueden considerar un running back por comité y los dos tuvieron muy buenos desempeños. Entonces, es nada más saber a dónde buscar y dónde no. Por ejemplo, Miles Sanders, yo también lo veo con un gran potencial, aunque Doug Peterson es un coach que definitivamente ha usado un running back por comité y ganó un Super Bowl de esa manera. No creo que lo deje de hacer. O la otra. En resumidas cuentas, y contestando un poquito más a los jugadores por los que tú preguntas, por Nick Chubb no te preocupes, vale mucho más de lo que cuesta a estas alturas. Odell Beckham está donde tiene que estar, y por Antonio Brown y Le'Veon Bell, preocúpate. Prepárate. Gracias por resumir mi respuesta. Nada más para ahondar un poquito en los running backs por comité, yo en lo personal paso totalmente donde hay un backfield, donde no hay un corredor totalmente, claramente titular. Para mí un backfield de Nueva Inglaterra, de San Francisco, donde ahorita hay 3 corredores donde no se sabe quién va a ser el titular, prefiero agarrar un un running back promedio tipo Lamar Miller, por ejemplo, que jugármela a irme por Matt Breida, Tevin Coleman, el mismo Sonny Michel, James White, etc. Voy a hacer el comercial. Hace 2 semanas justamente grabamos un podcast hablando de los running backs por comité, cuáles nos gustaban, cuáles estaban en mejor situación, cuáles estaban mejor prospectados y cuáles nos gustaban y no. Exactamente. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo un par de preguntas. Una es, yo juego en varias ligas fantasy y más o menos estoy en la misma selección que puedo obtener, bueno, el mismo lugar del draft en varias de ellas. La pregunta es, ¿me recomendarían jugármela a un jugador que puede ser yo tengo la selección 1 y 2 en 4 ligas, a jugármela en uno, si se puede, en todas, o diversificarme? Y la otra es, si yo obtengo mi primer selección, sea cual sea el jugador, irme a una de las rondas finales, digamos la 13, la 14, y tomar la segunda opción de ese jugador, si es que se lesiona, digamos el año pasado, Kareem Hunt, Damian Williams, algo así. Esas son mis 2 preguntas. En cuanto al handcuff, voy a empezar con la segunda pregunta, y sé que aquí a lo mejor va a haber quien me lleve la contraria. Yo no soy asiduo de ir por un handcuff de running back como póliza de seguro, porque creo que estás tapando un puesto de tu roster esperando la lesión de tu titular. Se lesiona tu titular, seguramente habrá algo en waivers con lo que lo puedas
suplir, o incluso si hiciste un buen draft, tendrás en tu banca con quién suplirlo. Además, el handcuff lo tienes que aguantar y te va a ocupar un espacio en banca durante todo el tiempo que tu titular no esté lesionado. Y entonces eso te va a evitar también poder ir en waivers por corredores o por otra posición que te pueda ayudar mucho más de lo que te va a ayudar ese handcuff. Es un tema de paciencia, es un tema de cuánto quieras tú asegurar tu inversión en tu primer pick o segundo pick o en el corredor que estés pensando. Yo en lo particular no lo hago. El único momento donde yo recomiendo el handcuff es cuando ya estamos cercanos a los playoffs. Ahí es el único momento, cuando ya no tienes bye weeks, cuando ya tu equipo titular no descansa y ya tú sabes que ese es tu equipo titular, entonces ahí sí puedes usar un lugar de la banca porque ya no es tan necesario ese lugar de la banca. Entonces yo sí soy partidario de asegurar ese corredor cuando ya vamos a entrar en los playoffs. También, perdón, si una liga es muy profunda, y por profundidad me refiero 10 puestos en banca, quizá ahí sí valga la pena. Son pocas las situaciones en la NFL en las que hay un sustituto de un running back, sobre todo, que pueda hacer la chamba exactamente igual que la estaba haciendo el running back. Si así fuera el caso, estaría jugando en otro equipo. Entonces, hay que detectar escenarios muy, muy claves, o escenarios, como dice Adrián, en los que ya estás llegando a playoffs, en los que vale la pena desperdiciar una parte de tu roster para tener ese seguro, esa póliza de seguro. En cuanto a la otra pregunta que tenías, de ¿cuántas ligas juegas? 4. ¿Y en todas escoges dentro de los primeros 4 picks o cómo está el En tema? 2 el 1 y en 2 el 2. Ahí estás en el mejor de los mundos porque puedes agarrar a los primeros 4 picks. Entonces puedes tener en cada una a alguien que seguramente te funcionará, entre McCaffrey, Alvin Kamara, Saquon Barkley. Si juega Ezequiel Elliott, lo puedes tener también. Incluso David Johnson. Y incluso David Johnson. Entonces yo ahí en tu caso sería más partidario de diversificar, porque además cada uno de ellos será prácticamente una garantía y no estás comprando ningún riesgo. Sobre todo este año que no tenemos en este primer grupo de running backs alguien tan dominante como el año pasado con Todd Gurley, ¿no? Quizá si el año pasado hubieras hecho la misma pregunta te diría, en el 1 tienes que ir por Todd Gurley, punto, no hay duda. Pero creo que hoy sí hay aspectos, si alguien puede poner a Kamara en el número 1, sería totalmente debatible y entendible también Christian McCaffrey. Hoy lo estábamos hablando, hoy estábamos hablando justo antes de empezar. Exacto. El orden de los 4 es diferente. Los 4 exacto. son los mismos, pero por ejemplo a mí me gusta más Christian McCaffrey, al señor le puede gustar más Yo tengo Kamara Barkley. y al señor le puede gustar más Saquon Barkley. Christian McCaffrey. Yo, por ejemplo, con todo lo que odio a Dallas, si a mí me llega en el pick 2 que tengo en una liga, Ezequiel Elliott, para mí claramente es el mejor Sí, ya corredor firmó de el la liga. contrato. O sin miedo al Sí, holdout. ya firmó el contrato. Creo que va a terminar arreglando su situación contractual. En caso de que lo haga, para mí claramente es el mejor corredor. Sí, para mí también. Sí, Elliott con contrato es el 101. Para mí sería el 1-0-2, pero tiene ese potencial de ser 1-0-1. Saquon Barkley es mi número 1. Vamos con la última pregunta. Buenas noches. Penúltima, tenemos otra extra por acá, pero penúltima. Penúltima, venga. perdón. Perdón. Gracias. Buenas noches, me llamo Jesús. Un saludo Hola. a los 4. Hola, En Jesús. especial a Mauricio. Mi pregunta más o menos ya tiene respuesta con lo que se ha comentado en cuanto al tema del trade. ¿Qué elementos debo de considerar para poder aceptar un trade o para que yo pueda hacer un trade? Les pongo un ejemplo. Acabo de hacer un draft y ya tengo un trade, una propuesta. Tengo a Nick Chubb, es una liga PPR, y me están ofreciendo a Sonny Michel. Y aquí entra parte de lo que decían en cuanto al ataque en comité. Para mí Sonny Michel se me hace un jugador con mucho potencial, pero en donde él juega, pues evidentemente como que limita parte de ese potencial. Entonces, ¿qué opinan de esta parte del trade? En lo que comento, los elementos a considerar por un trade, y ahorita me salió una pregunta más en cuanto al tema de Todd Gurley. ¿Por qué hoy no termina siendo uno? ¿Por la lesión o por cómo terminó la temporada pasada? Sería mi pregunta. Gracias y saludos. Son 3 preguntas. Entonces, ¿quién quiere responder el trade de Nick Chubb con Sonny Michel? Entendiendo tu trade, ¿te están ofreciendo a Sonny Michel por Nick Chubb? Olvídalo. No, deséchalo absolutamente. Ríete, Nick Chubb está dile que en no te una insulten. situación mucho mejor.
no tiene a la fecha riesgos de lesión como los que ha tenido Sonny Michel y se ve muchísimo potencial en la ofensiva de Cleveland. Y mira, Jesús, sobre todo ahorita en trades tan cercanos a tu draft, lo que tienes que valorar, ve rankings de fantasy fútbol, ve dónde está colocado Nick Chubb, ve dónde está Sonny Michel y claramente te vas a dar cuenta que no te conviene. Ya una vez entrada la temporada, tienes que ver la situación específica de cada jugador, cómo viene la ofensiva, cuál ha sido su utilización, si ha estado tocado algunas semanas en cuanto a lesiones. Todos esos aspectos tienes que ponerlos sobre la mesa a la hora de valorar un trade. Y la última, la de Todd Gurley. Todd Gurley, se lo firmo ahora, ya no va a tener el volumen que tenía antes. Los Rams han hecho diferentes actividades para dejar claro eso. Número uno, Sean McVay dijo que iba a bajar el volumen de Todd Gurley. Todd Gurley no vuelve a tener 20 toques por partido. Número dos, draftearon a Darrell Henderson, un running back que yo no creo que vaya a ser el handcuff de Todd Gurley. Yo creo que eso puede ser una concepción que puede estar un poco errónea o no creo en eso. Todos los reportes a la fecha apuntan más a que Malcolm Brown es el handcuff de Todd Gurley. Y le ha costado la pretemporada a Darrell Henderson. A mí, yo veo a Darrell Henderson como una póliza de seguro de los Rams, porque la rodilla de Todd Gurley, y esa es la otra razón, o sea, ya el riesgo sube, pues se puede hinchar en cualquier momento. Todd Gurley tenía este problema desde que lo draftearon, pero la temporada pasada fue evidente. Y otro punto, los Rams han sido el equipo que más corrió la bola, o Todd Gurley obviamente, con una ventaja de doble dígito. Los Rams van a seguir siendo un buen equipo ofensivo y van a seguir teniendo ventaja de doble dígito. Todd Gurley no va a correr en esa situación. Para eso están a nosotros desde mi perspectiva. Que el problema de Todd Gurley no es algo que vaya a sanar. Es un tema de artritis que no tiene compostura y que puede irse degenerando aún más. Será un tema de cuánto dolor puede soportar en la rodilla. Y a lo mejor sus ganas de jugar terminará jugando infiltrado y puede incluso poner en peligro su carrera eventualmente. Que eso no quita que sea un jugador súper efectivo y en la cancha una súper estrella. Que a lo mejor si tiene el 65% del volumen que tuvo el año pasado, seguramente Todd Gurley será un running back 2 muy sólido. No, ni siquiera. O running back 1. Todd Gurley, si le quitas el 30% de la producción de Todd Gurley el año pasado, sigue siendo un running back 10. El riesgo está en que si se le hincha la rodilla y no puede jugar, son 2 semanas que te va a dar 0 puntos. Que el tema de las lesiones también nada más entiendan que pues es positivo en el momento en que si el jugador no está jugando ya sabe que no lo alineas y ya. Es peor cuando está underperforming, cuando el jugador no te está dando los puntos que te tiene que dar. Última pregunta. Hola, buenas noches. Me llamo Jorge. Hola, Jorge. La primera pregunta es, estoy en una liga half PPR, tengo el pick 3. Entonces, ya sé que me va a llegar o Zeke, o McCaffrey, o Alvin Kamara. Entonces, no sé, no estoy seguro por quién irme de ellos, nada más que me aclaren un poquito cómo está el mundo de cada quien. Y la número 2 es con los corredores, por ejemplo, Devonta Freeman, Fournette, Todd Gurley también, involucrados con el tema de Melvin Gordon, que digo, con su tema del contrato y demás, ¿valdría la pena, no sé, arriesgarse, adelantar un pick por Fournette o alguno de ellos en vez de Melvin, o no sé, rifársela por Melvin Gordon? O sea, ¿cuál es su opinión acerca de esto? Ya se están riendo los paneles. No está fácil. En el pick 3, si estás entre los 3 que mencionas, Kamara, McCaffrey y Ezequiel, no importa cuál escojas, siempre y cuando Ezequiel tenga contrato. Yo personalmente me iría por McCaffrey si lo tienes disponible ahí. Hablando del tema de los corredores de ese tier 2 o 3, como lo puede ser Devonta Freeman, Leonard Fournette, ¿cuál fue el otro que mencionaste? Gurley, pero Devonta Freeman. Exacto, cualquiera de esos 4. Mira, eso depende mucho de qué tanto quieras arriesgar con tu equipo. Ahorita se está planteando un escenario en el que potencialmente un equipo podría tener en su roster a Ezequiel, Melvin Gordon y a Gurley. Entonces, o sea, llevándote a Ezequiel en primera, al final de la primera, a principios de la segunda, a Todd Gurley, y a mediados o finales de la tercera, a Melvin Gordon. Si le apuestas a eso y los 3 juegan, eres campeón. Te lo firmo ahorita.
Pero entonces depende cómo tú quieras correr esos riesgos con Devonta Freeman y con Leonard Fournette, que son jugadores propensos a lesiones, pero que si están bien, van a jugar más partidos que un güey que no tiene contrato. Entonces, trata de tú ver cuál es tu aversión a ese riesgo que quieras correr. Yo, a la fecha, para mí Leonard Fournette y Devonta Freeman valen más que Melvin Gordon. Yo pienso que Melvin Gordon, por lo menos, no juega 8 partidos de la temporada. Un aplauso, por favor, a nuestros 4 panelistas. Gracias. Gracias. Bueno, señores, más bien el aplauso es para ustedes. Les agradecemos muchísimo que hayan venido. Yo quiero agradecer especialmente a Mauricio, que vino desde Mexicali hasta acá para estar aquí con ustedes. Por favor, Mau, despídase de la manada. No, hombre, muchísimas gracias. De verdad, ha sido abrumador. La química, y lo he dicho en muchos podcasts que hubo con la Cueva del Fan, fue determinante para yo estar aquí. Me quedo muy, muy contento. Sé que será la primera intervención en vivo de muchas. Gracias a ustedes 3 y a toda la Cueva del Fan, a toda su manada, y muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido. Me imagino que todos te conocen, pero el que no, ¿dónde te pueden encontrar? Mira, soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football, aprobado por la Fantasy Sports Writers Association. Mi Twitter es mgutierreznfl, donde intento, antes sí lo hacía, ahorita ya intento responder absolutamente todas las preguntas que llegan durante las semanas, y también en Facebook está el fanpage de mi proyecto Estadio Fantasy. Chato, por favor, despídase la manada. A mí me pueden encontrar en Twitter en Chato Romero FF. No les prometo contestarles tanto como Mau, pero sí les prometo que todas las semanas van a tener mis rankings actualizados, tanto para antes del draft como semana con semana, ya que estén jugando sus ligas. Muchas gracias, amigos, por estar aquí. A mí me pueden encontrar como J. Reyaca en Twitter. Normalmente me dedico a trolear a jugadores de Seahawks, a jugadores de Dallas y demás. Voy a tratar un poco de dar un poco más de consejos dentro del fantasy. Es mi especialidad. Y pues gracias, la verdad es que para nosotros es un paso gigantesco el haber estado aquí. Y pues nada, disfruten su draft, por favor. Señores, muchísimas gracias. A mí me pueden conseguir en @alpanseque, y la Cueva del Fan la pueden conseguir en Twitter y en Facebook por la Cueva del Fan. Muchísimas gracias. La playera, el jersey firmado por Amari Cooper ya viene, paciencia. Vamos a entrar con la banda Syncro, la verdad, tremenda banda. Nos van a ayudar, por favor, aplauso para la banda. Vamos a escuchar un poquito de música, ponernos en ambiente, y la gente en Syncro va a decidir quién se lleva el jersey de Amari Cooper. Muchísimas gracias, se les quiere mucho. Bye bye. Gracias, banda. Gracias por escucharnos y recuerda que la Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.